Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 30 de noviembre, la iglesia toda celebra a San Andrés Apóstol, el primer discípulo llamado por nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos, según la tradición católica, el día en que recibió la corona del martirio. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. El Evangelio de la fiesta de hoy. La perícopa, llamamiento de los 4 primeros discípulos. Hoy en especial enfocamos nuestra atención en el discípulo, en el apóstol, discípulo y posterior apóstol Andrés, que la iglesia celebra hoy. Pero hagamos primero un pequeño análisis bíblico, una reflexión bíblica sobre el texto que acabamos de escuchar y luego hablemos del apóstol que la iglesia en su liturgia nos ofrece. El memorial, el recuerdo de un apóstol como un ícono, como un símbolo, como un modelo a seguir en nuestra vida de santidad. Los apóstoles que llegaron también a la santidad según la tradición cristiana católica. El Evangelio de hoy, Evangelio según San Mateo. Recordemos, Mateo va a escribir para los judíos. En el versículo anterior a iniciar el Evangelio de hoy, Jesús vuelve del desierto y va Jesús a instalarse a Cafarnaúm, donde él va a estar viviendo. Luego Jesús va a tener que partir a Galilea. Y el versículo anterior, Jesús vuelve a Galilea, la pericopa anterior, pero el último versículo que antecede al Evangelio de hoy dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús, después de enterarse que Juan el Bautista ha sido muerto en manos de Herodes, Jesús va a Galilea. Esta es la palabra de Jesús. Jesús comienza a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, ha llegado. Jesús nos habla de un cambio, de una conversión. Eso es en nuestro lenguaje, en nuestra traducción hoy. Pero ciertamente en la mentalidad en la que Jesús hablaba, de la época de Jesús, ese convertirse más bien anuncia a un giro, a un cambio de vida, a dar vuelta a un cambio en la vida. Lo que sucede cuando justamente en el Evangelio que nos ocupa hoy en la liturgia, sucede con estos 4 primeros discípulos. Al tener ese encuentro personal con Jesús, ocurre un cambio drástico y radical en su vida. Todo gira, todo cambia al tener el encuentro personal con Jesús. Caminaba Jesús por la ribera del mar de Galilea. Vio
a 2 hermanos primeramente, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Empieza el proceso del discipulado. Todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús no puede continuar de la misma manera. Hay cosas que el encuentro personal con Jesús obliga a dejar por el camino. Hay un giro en su vida. El timón del barco de la vida de quien se encuentra con Jesús cambia drásticamente al producirse ese encuentro personal con Jesús. Dice: al instante dejaron sus redes y le siguieron. Es que el llamado de Jesús no admite demoras. Cuando Jesús llama, exige una respuesta, y esa respuesta se da al instante. Y eso, al escuchar el llamado de Jesús, nos llama a ponernos en camino. Por eso dice: y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Se repite la misma frase: al instante los siguieron. Es que el llamado de Jesús no admite demoras. Cuando Jesús llama, uno tiene que estar dispuesto a dejar todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Es ponerse en camino tras Jesús. Jesús es el guía, Jesús es el modelo, es a Él a quien hay que seguir. Por eso es caminar detrás de Jesús, aprender el estilo de vida de Jesús. Hoy, en el Evangelio según San Mateo, nos ilustra el llamado de estos 4 primeros discípulos. Pero según la tradición católica, se cree que primero llamó a Andrés y Juan. Hoy celebramos a San Andrés, al apóstol Andrés, primero discípulo y luego apóstol. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué maestro tenía Andrés? Primeramente, nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y de él aprendió muchas cosas. Pero hoy nosotros de Andrés, ¿qué podemos aprender? Muy poco se menciona en los evangelios al discípulo y apóstol Andrés. Muy pocas características, muy pocas notas nos dan los evangelios, los 4 evangelios canónicos de la vida de Andrés. Pero ¿qué podemos nosotros contemplar, extraer según los relatos bíblicos y también la tradición de la iglesia? Sabemos que se cree que San Andrés fue evangelizador de Asia Menor, donde formó varias comunidades, lo que hoy sería gran parte de lo que hoy es Rusia. San Andrés, hoy en día, muchos países de Europa y de Asia Menor le tienen como santo patrono a San Andrés. Hay mucha devoción hacia este santo en esas regiones. ¿Qué podemos aprender de San Andrés? ¿Qué nos enseñan algunos datos bíblicos que sí están en los evangelios? Uno, podemos decir que San Andrés es aquel de corazón dócil y disponible para ser formado. Era aquel que se dejó formar por el maestro. Cuando Juan el Bautista les dice: he ahí el Cordero de Dios, y le indica a quién deben seguir, inmediatamente ellos se ponen en camino y siguen a Jesús. Andrés pregunta a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le dice: ven y lo verás. Nos dice el Evangelio que se quedaron toda esa tarde aprendiendo de Jesús, contemplando a Jesús. Por eso Andrés es el de corazón dócil y disponible para ser formado. Tener esa humildad y reconocerse necesitado de formación. Ciertamente con Juan el Bautista él aprendió y escuchó lo que es el arrepentimiento,
la conversión, la venida, la espera de un Mesías. Y ya que se encuentra con Jesús, él tiene un corazón dócil para dejarse formar. Es aquel que anhela ser formado. Principalmente los agentes de pastorales, todo aquello que lleven un apostolado en la iglesia. Sería bueno tener como ejemplo este corazón dócil y disponible a la formación que tenía Andrés. Principalmente quienes trabajan en alguna pastoral en la iglesia, hay que tener esa humildad y dejarse moldear por el maestro. También aprendemos de Andrés, apóstol, que a ser evangelizador incansable y esperanzado. Él no dudó en buscar a su hermano Pedro cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Se quedó toda la tarde y él no se cansó. Incansablemente y esperanzado, él fue a buscar a su hermano Pedro y lo llevó y lo presentó a Jesús. Seamos también nosotros evangelizadores animados y entusiastas. Busquemos a nuestros hermanos y ese gozo, esa alegría que produce ese encuentro con Jesús, compartamos con las personas que tenemos cerca. No guardemos ese tesoro para nosotros. Eso nos enseña también Andrés. También es un evangelizador y es un discípulo y apóstol atento para servir, y por eso también nosotros tenemos que ser como él, atentos para servir. Cuando Jesús, en aquella memorable escena de la multiplicación de los panes, donde dio de comer a más de 5,000 personas, Jesús pregunta y les dice a ellos: denles de comer. Andrés es el que busca la solución, busca qué hacer, cómo solucionar ese momento de la actividad evangelizadora de Jesús. ¿Qué solución se puede dar? Encontró un niño con algunos peces y unos panes y le acercó a Jesús. Eso Jesús lo multiplicó. El ser creativos, buscar recursos y soluciones para la evangelización nos enseña Andrés también hoy. También él es el facilitador del encuentro con Jesús a aquellos más alejados. Hay una escena bíblica donde vienen algunos griegos queriendo ver a Jesús y justamente buscan a Andrés, porque Andrés es un nombre, luego es de origen griego, y Felipe, ellos son los que reciben a estas personas que vienen por los contactos que tenían y tal vez por la facilidad del idioma y del contacto, y acercan a estos que vienen de lejos buscando a Jesús, y ellos facilitan ese encuentro con Jesús. Por eso también nosotros busquemos la manera de facilitar, de que sea accesible ese encuentro con Jesús. Los griegos se acercan a él, a Andrés, y él les presenta a Jesús. Algunos ejemplos que hoy en el Santoral Católico que nos recuerda a San Andrés Apóstol podamos aprender de él. También nosotros hoy, que Jesús sigue pasando por la ribera de tu Galilea, buscando discípulos para seguirle. Hoy el mundo necesita oír hablar de Jesús. La voz de Jesús no puede ser callada. La voz de Jesús, la palabra, la buena nueva traída por Jesús, tiene que resonar por todos lados. Aquellos que están cerca, como el hermano Pedro, el hermano de Andrés, a quien él lo acercó. Aquellos que viven lejos, como los griegos que vienen a buscar a Jesús. Aprendamos del apóstol Andrés a ser facilitadores y evangelizadores dóciles, humildes, de corazón sincero y deseosos de seguir formándonos por Jesús. Si conoces a alguna persona con estas actitudes que tenía Andrés, envíale este mensaje, salúdalo y llámalo a que siga teniendo su encuentro personal con Jesús día a día. Apóstol San Andrés ruega por nosotros. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.